tres tipos de casas en uno. Tres tipos de casa en uno. Dios quiere que tú vayas ubicando estas tres áreas que tiene que reunir tu casa. Esta casa tiene que ser de esta manera. No al aventón, no al aventón. Dios quiere que tú ubiques en tu casa estas tres áreas. Número uno, casa, el templo del Señor. Tres tipos de casa, tres casas en uno. Primera casa, casa propia. Dios quiere que tengamos ¿qué? Una casa propia. Si en tu vida no está reinando la autoridad en tu cuerpo, hay algo anormal. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Tú tienes que tener dominio de tu vida, de tu cuerpo, de tu ser. Por eso Dios está hablando de una casa como propia. Dice la Biblia que somos ¿qué, hermanos? Templo del Espíritu Santo. Entonces tú no puedes hacer un basurero de tu casa. Entonces, número uno, casa propia, mi propia vida. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién puede decir un amén? Entonces tú tienes que tener esa convicción. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, y te podrás preguntar, oiga, pastor, ¿en qué lo voy a destruir? Tú lo puedes destruir de muchas maneras, ¿sí? En el área sexual, en el área del tabaco, del alcohol, de las drogas, del chisme, de la murmuración. Puedes destruir ¿qué cosa? El templo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, ¿somos quién? Nosotros, somos nosotros. Entonces, aguas. Si tú destruyes el templo, te las vas a ver con el Señor, no con el pastor, no con el líder, no con tu papá, es con el propio Señor. Ve lo que dice la versión, nueva versión internacional. ¿No sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y nosotros somos ese templo. ¿Quién puede decir amén? Entonces tienes que tener esa convicción. Hemos visto estas dos versiones. Primer punto, debemos cuidar nuestro cuerpo, mantenerlo en santidad y pureza. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Le voy a leer desde el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, todos juntos, 1, 2 y 3. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Dedito. Señor, hoy he entendido que mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, no es mío, sino tuyo. Yo te pertenezco a ti. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy yo lo entiendo, hoy yo lo comprendo. Tengo que cuidar qué hacer con este templo. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, así sea. Así sea. Un amén. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo checaba la otra versión, la versión internacional. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? ¿De parte de quién? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Quién puede decir un amén?
¿Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Punto número 2 en esta casa. Dios quiere que guardemos todos nuestro ser de forma irreprensible e intachable. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Dice así el Señor: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13, todos juntos. 1, 2, 3. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad dentro de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios quiere que en tu casa sea afirmado el Señor en tu corazón, en nuestros corazones. El día de ayer yo veía cuando el pastor Alfonso estaba ministrando a los varones, como muchos varones se quitaron la careta y estuvieron llorando, estuvieron contritos, estuvieron en otra actitud. Y otra actitud, tengo que tener otra actitud, amén. Vean lo que dice esta otra Biblia, el lenguaje actual: que los fortalezca interiormente, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Quién puede decir amén? Punto número 3 en la primera casa: en nosotros está el amor, está el gozo, está la paz y la templanza, así como todos los dones del Espíritu Santo, y es el quien los activa de acuerdo a como sea necesario. ¿Quién activa los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los activa. Me pueden poner Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, versículo 6. Versículo 6, por favor. Este texto no lo puse en el estudio. Y dice así: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu Santo, Dios, el Padre. Versículo que sigue, por favor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones son para provecho nuestro. ¿Quién puede decir un amén? Entre más te involucres, entre más te actives, el Señor te va a usar más. Me ha preguntado: pastor, ¿cómo yo puedo tener las habilidades de Raúl? Bueno, actívate en el Señor. ¿Cómo puedes tener las habilidades de Paco? Actívate en el Señor. ¿Cómo puedes tener las habilidades de Anilú? Actívate en el Señor. El Señor quiere que tú te actives, que te metas en el Señor, que hables con Dios, y el Señor te va a activar. ¿Quién puede decir un amén? Tú también lo puedes hacer, tú también. El Señor lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo en tu casa. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Siempre el Señor lo va a hacer para provecho. Versículo que sigue. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y comienza a describir todos los dones del Espíritu. ¿Quién puede decir amén? Segunda casa que tengo que observar. Si tú no observas la primera casa, quiere decir que estás en la ruina. Hay muchos portillos en tu casa. Entonces tú tienes que subir esos portillos en el caso específico. Ahora vamos con la segunda casa. Hay hermanos que la primera casa sí están trabajando en su casa, viendo estos aspectos. Pero veamos si están viendo los aspectos del otro cuarto, de la otra parte de la casa, que es una casa familiar. ¿Cómo estás con tu familia en tu casa? Tu padre de familia, tu madre de familia, tu hijo. ¿Cómo estás en la casa? Mi familia, mi casa. Yo y mi casa, ¿qué dice la Biblia? Serviremos al Señor. Otra vez, más fuerte: yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Yo y mi casa. Repite: yo y mi casa. Más fuerte, con convicción: yo y mi casa.
Entonces, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces se está hablando de familia. Tú te tienes que involucrar junto con tu familia. Puede ser que tus hijos ya estén grandes, pero tú tienes que seleccionar un pequeño tiempo, pero tiene que hacerse en tu casa y con tu familia. Yo les paso un tip. Ahora con las redes sociales y demás, nosotros, todos los hijos y su servidor y mi esposa, nos reunimos así, puntual, 9:30 del día domingo, y estamos orando por los diferentes motivos. A ver, tú, Alfonso, ¿qué problemas tienes? Tú, Nayeli, tú, Alondra, tú, Oscar, tú, Omar, ¿qué problemas tienes? Y comenzamos a orar por nuestros problemas, por nuestras necesidades, para que sea bendecida nuestra casa, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra alacena, para que el Señor trate. Y no se trata de mucho tiempo, se trata de escoger un tiempo, entre media hora y 45 minutos, que lo hagas con tu familia, cuando menos una vez a la semana, aun cuando vivan en otra casa. Ahora hay esa facilidad y podemos estar orando de esa manera. ¿Quién puede decir amén? Josué 24:15. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, radical, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Cuando hay esa unidad en la casa, sí va a haber problemas, pero cuando hay unidad, el Señor comienza a desbaratar esos problemas y comienza a dar la victoria. Pon atención en este asunto, es bien importante que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El no venir el día domingo a alabar al Señor quiere decir que te vas en pos de otros dioses. Ahora, si lo haces, no soy religioso, si lo haces excepcionalmente 1, 2, 3 veces al año, bueno, va. Pero tú no lo puedes hacer comúnmente. Yo recuerdo que el que me asistía como segundo de a bordo, no le digo, bueno, más o menos hace 15, 20 años, me asistía una familia y me decía: pastor, yo hoy este domingo no voy porque le toca a mis hijos que los lleve al balneario. Dije: ¿qué? Y yo le decía: ¿por qué no los llevas el sábado? No, es que el sábado trabajo. ¿Por qué no das el día de tu trabajo a tus hijos? ¿Por qué le das el día de vacaciones, el día del Señor? Eso ya calienta. No, esa es mi responsabilidad como cabeza de familia. Yo le decía: te la vas a ver algún día con el Señor en esta área, porque tú estás retando al Señor. De pronto dice: yo quiero ser pastor. Y ya no me decía pastor, me decía Oscar. Dije: no sabes lo que estás haciendo. Yo te asesoro, yo te ayudo, te mandamos equipo. Nunca quiso. Y había como 30 personas de la congregación que era de su familia. Te pido un solo favor. Sí, vete. Una cosa solamente te pido: no te lleves a tus sobrinos, porque están involucrados y ellos batallan en el alcohol y en las drogas. No te los lleves, por favor, te lo suplico. No me linqué, pero le pedí de favor que no se los llevara. Y ni sabes qué, no escuchó. Y ni sabes en dónde están sus hijos, sus sobrinos. En el alcohol. Uno está en la Penny, por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar consejo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿quién, hermanos? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Quién quiere ser amado por el Padre?
¿Me puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es lo que quiere estar haciendo el Señor en medio de tu casa, en medio de mi casa. ¿No le darías un fuerte aplauso al Señor Jesús? El Señor es bueno. Vemos el primer punto en esta casa. Los hombres somos llamados a gobernar bien nuestra casa, pero no infundamos miedo, sino generando respeto. Eso es lo que quiere que hagamos en la segunda casa, en el otro cuarto, en donde no nos aligeremos con nuestros hijos. Tengan mucho cuidado. Primera de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4. Le voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. Palabra fiel, según anhela, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El versículo 4, todos juntos. 1, 2, 3. Que gobierne bien su... Otra vez, más fuerte. 1, 2, 3. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tremenda casa. ¿Qué orden quiere Dios que pongamos en nuestra casa? Que gobierne bien su... Si tu hijo dice, no, voy a la tardeada, mándala a la goma. No le permitas, estórbale. Y si tú, madre, eres alcahueta, no seas cómplice de tu hijo. Tienen que ser radicales. Allá se van a contaminar. Yo le daba consejería a una muchachita y le decía, tú no puedes ir a esta reunión porque ahí te vas a contaminar. Tú puedes perder el control porque los demonios andan como león rugiente viendo a quién devorar y te pueden seducir. Y el hombre es fácil de ser seducido. Por tanto, pongamos alto en el nombre de Jesús. Y la responsabilidad es del padre y de la madre. ¿Quién puede decir, sí, es responsabilidad mía? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Número 2. Vean lo que opera en esta parte de esta casa. El hombre que no provea a su casa es peor que un incrédulo. ¡Ay! Entonces no hay pretexto, hermano. Si tú eres gerente general de una empresa y te liquidan, ¿sabes qué? Busca trabajo de lo que sea, cargador en el mercado, yo no sé, pero tienes que llevar el chayote a tu casa. ¿Quién dice amén? Porque tal vez no vas a encontrar el mismo nivel que actualmente tienes, pero tú estás siendo testimonio y Dios está viendo tu corazón. Cuando tú estás proveyendo para tu casa, el Señor fácilmente va a obrar y va a abrir puertas para que tú tengas un mejor trabajo. ¿Quién dice amén? Para todos no es fácil. Para todos no es fácil. Yo tuve una época de mi vida en donde dije, Señor, cuando yo más me entrego a ti, no tengo trabajo. Y escúchelo bien, 6 meses no tuve trabajo. Y yo comenzaba acá y solamente daba clases en la universidad. Y el poco ingreso de la universidad más lo que ganaba mi esposa, estuvimos subsistiendo y no me rajaba. Y era cuando más doblaba rodillas, cuando más buscaba de Dios. Y de pronto, ¡pum!, un excelente trabajo. Así es Dios. Pero Dios quiere que seas fiel en lo poco. ¿Quién puede decir un amén? El hombre que no provee es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Es tremendo este texto. El que no provee, es otra versión, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Entonces tenemos que observar esta parte de nuestra casa. Tiene que cuidarse por el hombre, por la mujer, por la familia. La familia tiene que estar integrada, y estando integrada va a venir el león rugiente y no va a poder hacer daño a esa casa, porque está revestida sus columnas, sus castillos, sus dinteles con la sangre del cordero, y va a pasar de largo porque la casa está bien edificada, porque la casa está edificada por una familia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y tercer casa, tengo un minuto. Tercer casa, la casa grande. Tú y yo somos la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Debemos mantenernos limpios. ¿Cómo? Limpios, santificados, para llegar a ser vasos nobles y útiles para el Señor. Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. La casa tiene que estar grandota, adornada. Tiene que, como se provee, el jefe de familia provee, entonces hay abundancia en esa casa. Hay gozo, hay alegría, no hay disputa, no hay pelea, no hay envidia. Entonces cuiden esta otra parte de su casa. Es bien importante. Por eso 3 casas en una. En el nombre de Jesús, distribuye bien tu casa. Amén. Segunda de Timoteo 2:20. Pero el fundamento de Dios está firme. Otra vez fuerte. 1, 2, 3. Se oyó medio tibio. 1, 2, 3. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Teniendo qué? Tiene que estar bien sellado. Dice, conoce el Señor, firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el versículo 20, todos juntos. 1, 2, 3. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces todo esto tiene que haber en la casa. En la casa tiene que haber abundancia. Si nos afinamos, si nos alistamos, la familia en uno, si el padre, la familia, la madre tenemos un mismo objetivo, entonces vamos a ser más que vencedores. Amén. Una de las cosas que yo testifico, que una de las cosas en donde Dios nos ha bendecido el Señor a mi esposa y a mí, es que siempre caminamos de acuerdo en los proyectos. Siempre, siempre. A veces duele, pero hay que caminar en los proyectos unidos, y el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado, pero tenemos que caminar unidos. No como el buey mañoso, en donde va a la yunta y uno va en su surco y el otro va mordiendo la milpa del otro surco. Hay bueyes mañosos. Entonces, en este caso específico, Dios quiere que caminemos como unidos. Vean lo que dice la versión internacional. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y entonces decías, es que yo quiero ser usado. El Señor está preparando esa tierra. Amén. Pero tienes que asumir esa actitud. Y el juicio comienza por la familia. ¿Por quién, hermanos? No por la familia de enfrente, sino por tu familia. Entonces, en este primer punto de esta casa, el juicio comienza por la familia de Dios. Somos llamados a
practicar el bien. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por quién va a comenzar el juicio? Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Tremenda cosa. En la Nueva Versión Internacional, vea cómo dice la palabra. Porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Por quién? Entonces, no solamente por la cabeza, no solamente por el matrimonio, sino por la familia. Porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Quién puede decir un amén? Segundo punto, debemos edificar la casa. ¿Debemos qué, hermanos? Mueve así las manos. Ayer daba una enseñanza que el Señor dice que tienes que quitar las piedras que están enfrente de ti. Y entonces yo les decía a los varones: quita esa piedra de adulterio, esa piedra de robo, esa piedra de drogadicción, de alcoholismo, con garra, con acción. Y hoy Dios lo vuelve a hacer. Debemos de edificar la casa, pero Jehová debe edificar la casa. Atención, si Jehová no edificara la casa, en vano los que trabajan de más. Salmo 127:1. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Entonces, yo he escuchado que hay gente que no tiene trabajo. Y cuando ya tiene trabajo, deja de asistir a la casa. Y eso ya calienta. ¿Cómo es posible? Antes no tenías chamba y andabas de chillón. Ahora ya tienes chamba y ya no vienes a alabar al Señor. ¡Qué contradicción! ¿Qué tipo de casa? Salmo 127:5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. ¿Que llenó qué? Su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En la aljaba están las flechas. En la aljaba ahí están tus hijos. Ahí está tu esposa. Ahí está tu casa. Ahí está todo armado para que en el momento más difícil saques una flecha y la lances, y va a tener un éxito sobrenatural, porque va a ser guiado por el Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Punto número 3 en esta casa: somos piedras vivas. Di: yo soy una piedra viva. Entonces no puedes estar tímido, no puedes estar pasivo, no puedes estar seco. Tú eres una piedra viva. Somos piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De todo esto tiene que estar lleno. Entonces, si tú no estás edificando espiritualmente en tu casa, también esa parte está adoleciendo. Y entonces nunca va a llegar a ser una casa grande. Amén. Primera de Pedro 2:5-6. 2:5-6. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En tu casa eso es lo que tiene que predominar. Si aquí no hablamos de la Biblia, si aquí no hablamos de Cristo, no estamos edificando a la luz de la palabra de Dios. Por eso a mí me retenchila que venga un predicador y con un versículo, con 3 versículos, nos dé una prédica. Así tenga mucha habladuría, mucho lenguaje, 3 versículos.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Dale un fuerte aplauso. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Alza tu mano al cielo. Señor, gracias Dios, porque tú quieres que tengamos una casa grande, llena de un ambiente, de un ornamento, que haya alabanza, que no haya gritería, que no haya pleito, porque no hay dinero para comer, que no haya pleito por irse de vacaciones cuando no es necesario, que no haya pleito, Señor, en nuestra vida, sino que esté llena de alabanza, de adoración, de trabajo, de esfuerzo, no de legalismo, no de tradición, pero sí de una casa grande, de una casa poderosa, de una casa en donde hay amistad, de una casa en donde el Señor se mueve poderosamente. Gracias Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Esta casa grande la quiero para mi casa. Yo quiero en mi casa una casa grande. Esta área de mi vida tiene que estar llena. Tiene que haber casa grande. Yo quiero una casa grande, que haya este tipo de enseres en el nombre de Jesús. Yo quiero que esa casa sea propia, que en donde no me avergüence de tener esta casa. No importa que sea una casa chiquita en lo físico, pero que sea grande en espíritu. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Le quiero pedir a los padres, se pongan en pie. A los padres que son padres, y a los varones que no son padres, vean, ahí hay varios padres, y a sus familiares de los padres, acérquense y extiendan su mano hacia ellos. Si hay un joven ahí solo, un varón solo, ayúdame Raúl a ver a quien esté solo. Señor Jesús, oramos, Señor, por estos hombres y mujeres. Ayúdame bueno, perdón, no. Sigue. Sigo orando. Es que le iba a pedir que orara, pero no, ahí está. Señor Jesús, oramos, Señor Jesús, por estos varones valientes, estos varones, Padre, que han escuchado tu palabra y que van a edificar su casa en estas tres áreas. En el nombre de Jesús, yo bendigo su casa, yo unjo los postes y dinteles de su casa con la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Levanta la cabeza de los varones que están aquí reunidos. Levanta la cabeza, y de los que están viendo la transmisión, y de los que no han venido, y los que van a venir al segundo culto, y los que van a venir al tercer culto. Tú llénalos de tu poder. Yo bendigo su casa, yo bendigo su vida, yo declaro victoria en sus vidas. Yo declaro que tu gracia está sobre ellos. Yo declaro victoria sobre ellos. Yo te pido que tú estés obrando en gracia en sus vidas, que tú les des trabajo, que tú les des gozo, que tú les des palabra para compartir en su familia, que tú unas a las familias que representan, que tú te muevas poderosamente, que tú pudras todo yugo, toda cadena que estorbe a la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Yo bendigo su casa, yo bendigo su tierra, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo declaro victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: dale un mejor aplauso al Señor Jesús.